Continuamos en el Tribunal de la Tarde, estamos en nuestra audiencia, es la entrevista central de este Tribunal de la Tarde y agradecemos infinitamente la comparecencia a través de la plataforma digital Zoom del licenciado Virgilio Almanzar. Él es el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos y además es candidato a defensor del pueblo. Don Virgilio, buenas tardes, un placer tenerle aquí. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro, don Virgilio. Gracias. Primero, antes de hablar del tema de sus aspiraciones a la Defensoría del Pueblo y ver cómo anda eso, independientemente de que la actual titular pues ha pedido hasta la saciedad que sea reemplazada porque su tiempo constitucionalmente se ha agotado, pero quisiéramos que usted nos evalúe el desempeño de las autoridades salientes con respecto a los derechos humanos en nuestro país y cómo andan las cosas. Sobre todo en los últimos días hemos visto acontecimientos muy feos por parte de la población, por parte de la Policía Nacional hacia algunos ciudadanos. ¿Cuál es la opinión de usted en este sentido? Sí, primero, doña Zoila para mí es una mujer de un gran corazón humano, una persona que tiene un corazón abierto para toda la gente. Ella le robaron una jipeta y la encontraron y dijo, si la encuentran la voy a vender y se la voy a dar a los pobres, a una gente, y lo hizo, y es una persona desprendida de los más materiales. Ahora, creo que ella no tenía las condiciones ya en ese momento espirituales, creo que no tenía las condiciones de la energía necesaria para dirigir la Defensoría del Pueblo y las acciones necesarias para poder tener confrontaciones que algunas veces se dan cuando uno lo espera. Y veo que ella no hizo prácticamente ningún tipo ni siquiera una declaración sobre los asuntos de tortura o de maltrato físico, de la situación de las cárceles, de prácticamente nada. Y me sorprende que ella dio unas declaraciones que dice que está cansada, que la releve ya, pero mañana va a juramentar una persona en la zona este de la capital, que como defensor de Santo Domingo Este. Entonces yo me digo, pero ella dice que está agotada. ¿Por qué poner una camisa de fuerza a la nueva persona que va a ir para la Defensoría del Pueblo y ponerle dirigentes que tal vez no conocen o gente que nadie sabe ni quiénes son, ni siquiera como activistas de derechos humanos? Porque los que trabajamos en derechos humanos lo conocemos, como ustedes conocen todos los periodistas y todos los entrevistadores, toda la gente del medio, de la prensa, ¿verdad que sí? Así nosotros también lo conocemos. Y van mañana a juramentar a una persona y yo digo, pero Dios mío, a las 10 de la mañana, ¿y por qué ahora eso? ¿Por qué al final, como dice la gente del campo, al cortarse la gallina? Pienso que es una indelicadeza de ella y de alguna gente que está empujándola para hacer eso. Y yo sé que doña Zoila no tiene un corazón de querer hacer algo a la mala. Parece que la está demasiado. Y no le aconsejo que retire ese tipo de situaciones. ¿Y cómo? Mire, Dionisio le hizo una pregunta que yo quisiera reiterársela, sobre todo por el caso reciente que vimos del policía que se vistió de sacerdote e ingresó a una casa donde una persona, un desaprensivo, tenía apuntando con una pistola a una niña y a una madre. Y un policía, diríamos que como una estrategia para resolver la situación, entró a la casa, le pidió por las buenas al señor que depusiera las armas, no lo hizo, era un policía vestido de sacerdote, y luego le dispararon a este señor. Agrégale, caso, Julio, agrégale a eso, solamente agregarle dos acontecimientos también recientes. Uno, de unas imágenes de policías, incluso de alto rango, que le dan una tremenda paliza con una manguera a un supuesto delincuente, y otra, sí. policías también tirándole pedradas a ciudadanos porque supuestamente estaban violando el decreto presidencial con relación al horario del toque de queda. Adelante, Virgilio.
Bien, vamos a tocar el tema por diferentes aspectos. Hay que agregarle también el caso del joven que fue motoconchista y llevó a una persona que era un asaltante que no sabía que iba a asaltar y él se quedó y se entregó a las autoridades. Y luego el coronel de Villa Altagracia, coronel Tamares, se lo lleva preso y allá lo asesinan a palos. ¿Ustedes recuerdan al joven que murió, que era de Pedro Brán, verdad que sí? Sí, sí, Entonces, reciente, un mes y un mes y algo solamente. Miren, pienso que en el caso de Aso es un hecho bochornoso, asqueante, bestial. Ahora, lo del coronel, yo pienso que el coronel trató de hacer algo que aquí la policía no tiene especialistas, es en negociaciones. Eso es un vacío que existe en la Policía Nacional, que no ha preparado gente para ser negociadores en caso de secuestro y situaciones como esta. Ahora, esta persona iba haciendo una labor maravillosa, hasta que cuando le entregan el arma, y el video se ve cuando ya el muchacho toma el arma por el cañón, entonces le está cediendo el arma, entonces en ese momento le hace el disparo. Yo sé que había una niña, un niño y una persona en juego, que había una situación difícil, que hay que estar en el lugar. Hasta ese momento yo no había visto el video cuando le están entregando la pistola. Y a ustedes que defienden mucho los derechos humanos siempre lo acusan y dicen, o lo critican más bien, perdón. Y dicen, bueno, pero que cuando un policía comete algún atropello a los derechos humanos, de inmediato salen los defensores de los derechos humanos a hablar. Pero cuando atentan con la vida de un policía, entonces no se le ve hablar con el mismo. Bien, pero es que a nadie le debe doler más la muerte de un policía que a quien habla. Yo soy huérfano de un policía. Mi padre era el capitán Virgilio Félix Almanza Fernández, que muere en el enfrentamiento a tiros con Amaury Germán Aristi y los Palmeros. Entonces, yo soy un huérfano de un policía. Yo sí sé lo que duele perder un padre policía y sé lo que la policía hace con los familiares de ese policía que muere. Lo abandona. Los policías mismos dicen una frase: la policía ni agradece ni guarda rencor. Y ellos lo dicen y no saben ni siquiera lo que están diciendo los pobres policías. La policía no se preocupa por ellos. Y nosotros sí tenemos amigos policías y nosotros sí hemos dado declaraciones y hemos ido a los entierros y hemos ido a los velorios y hemos ido de los familiares heridos y donde ellos, es más, yo tengo amigos policías, muchos. Yo era amigo de Crescencio Jaque Hernández, que murió, y fui y lo enterré a mi amigo y hermano. Ramoncito Girón Alcántara, que está retirado, es mi amigo. Hoy yo soy amigo de Ceballos y yo he dado instrucciones en el IPES de la policía. Ahora, ahí he tenido diferencias, porque ¿qué es lo que está pasando con la policía? Es que la policía en este momento está siendo instruida, está siendo educada, para decirle una palabra, por técnicos y policías colombianos. Colombia en este año lleva 54 asesinatos de dirigentes de derechos humanos y dirigentes sociales, más de uno por día. Entonces, ¿qué puede enseñar un policía colombiano a la policía dominicana? Que no sea la paz de los cementerios, que todo se resuelve a tiros. No puede. Habiendo policía que podemos conseguirlo en Costa Rica, en Canadá, en Suiza, en Francia, pero buscar policías colombianos. Más de 30 policías colombianos aquí que son instructores en todos los lugares, en los cadetes, en los oficiales subalternos, oficiales superiores, curso de Estado Mayor, escuela de entrenamiento, son policías colombianos. Entonces, ¿qué es lo que la policía colombiana enseña? Es eso que está pasando. Y es que nosotros debemos cambiar la mentalidad, la forma de ser y de actuar del policía. Que el policía tiene que ser lo que Castro Castillo planteó una vez: el policía de proximidad, el policía del vecindario, el policía que se sienta a ser parte de la comunidad. De la comunidad. Sí, el policía pueda ser parte de este problema. Que si hay la gente son los que deben asumir junto con la policía la lucha contra la delincuencia y el crimen. Y esa es la policía que necesitamos, pero no la policía que ve al vecino, a la persona como si fuera un delincuente, como un enemigo. Es así. Es un problema difícil. Y en cambio, don Virgilio, entonces esto genera desconfianza de la ciudadanía hacia las fuerzas del orden. Todavía no hemos creado una cultura en donde la comunidad asuma al policía como un aliado en la preservación de la paz. Por esas instrucciones que recibe la policía. Por esas instrucciones que recibe la policía, que ve, porque en Colombia, ¿qué es lo que hay? Guerrilla y paramilitares.
que por cierto hay que celebrar que a Uribe lo tienen detenido en su casa. Pero ¿cómo celebrar eso, don Virgilio? Pero eso es ¿cómo celebrar eso? Mira, lo más si importante Uribe para mí, enfrentó la clase que yo doy en la policía, colombiana. lo más importante para mí, la clase que yo doy en la policía, es demostrarle a ellos que se puede reprimir, se puede trabajar contra el delito sin violar los derechos humanos. Que ahora, se debe aplicar la dureza de la ley, se puede aplicar la dureza de la ley, pero hasta donde dice la ley con la delincuencia, el crimen. Yo quiero salir un poco de ese tema de la policía, porque estamos hablando de, usted está aspirando a defensor del pueblo y vamos a centrar la entrevista más en ese sentido. ¿Cómo se escoge el defensor del pueblo? Porque hemos hablado de sus méritos, que sabemos que le sobran, pero ¿cómo se escoge el defensor del pueblo? Se escoge. Primero se llama a los candidatos que quieran optar, se lleva cada quien lleva su currículum y entonces ellos comienzan a hacer depuraciones, luego ellos evalúan, la Cámara de Diputados, perdón, la Cámara de Diputados evalúa. Ahora, si la Cámara de Diputados que escoge al defensor del pueblo. No, ellos lo evalúan. Lo lleva al Senado. Ellos lo evalúan. Lo lleva al Senado. Una evaluación y toman una terna y la envían al Senado. Entonces el Senado es el que coge el defensor del pueblo. El 1, el segundo y el tercero. Pero a su entender, ¿por qué este proceso no se ha llevado como establece la Constitución de la República y ya han pasado más de un año cuando se venció el plazo establecido? Y me huele muy político, muy partidista eso, de llevarlo al Congreso. Exactamente. Porque todos los partidos van a llevar sus candidatos. Claro. Una de las propuestas nuestras. Usted tiene su padrino, Virgilio. Sin padrino no hay bautizo. Julio, vamos a esperar que el desarrollo. Sí. Vamos a ver. Pero oye, ¿qué pasa? Una de las propuestas de nosotros es a los legisladores que el próximo defensor del pueblo lo elija la población. Si nosotros queremos hablar de democracia, ¿por qué si el defensor del pueblo no lo elige el propio pueblo? Que para eso habría que la gente se equivoque, que la gente no lo cumpla bien todo, pero que lo eligen en base a un programa, a una práctica, a una vida dedicada a eso, lo que fuera. Pero debe ser, si queremos democracia realmente y somos demócratas, debemos abrir los espacios a la democracia, de la participación de la gente y la decisión de la gente para que la gente lo asuma como su verdadero defensor de los derechos humanos. Don Virgilio, algo importante, brevemente, Eduardo, porque muchos amigos y amigas que nos ven no conocen a cierta cabalidad cuáles son las funciones que pudiera ejercer un defensor del pueblo funcional a favor de la ciudadanía, y nos gustaría que usted brevemente nos explicara cuáles aportes pudiera hacer Virgilio desde la Defensoría del Pueblo, de ser electo. Lo primero es que las funciones que uno pudiera hacer. Mira, las funciones del defensor del pueblo es garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas de un país. Lo segundo es velar porque las instituciones del Estado o las privadas que prestan servicio al Estado actúen correctamente de manera diáfana y con toda la prontitud sin ningún tipo de corrupción. Tercero, garantizar que el medio ambiente no sea destruido y que nadie pueda hacer ese tipo de situaciones. Que el defensor del pueblo debe investigar todos los casos que le lleguen a mano, siempre y cuando ninguno haya sido pasado por la justicia y ya ese de otro poder. Nosotros lo que podemos hacer es investigar todos los casos que nos llegan y nosotros entendemos de que tiene que ver con el Estado, y luego que investigamos, entonces lo mandamos al Ministerio Público y el Ministerio Público tiene que de cada determinado tiempo ir dándole una información al defensor del pueblo o la Defensoría del Pueblo de cómo van las actividades. ¿Qué yo haría? Yo lo primero que creo que aquí hay que buscar es el consenso. Nosotros debemos consensuar con todas las instituciones que tienen algunas funciones que se entrelazan con la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, es necesaria una buena relación entre la Procuraduría General de la República y la Defensoría del Pueblo, por muchísimas cosas que tienen que ver con la Procuraduría, los derechos de la gente, las cárceles, que la Procuraduría que lo lleva, el problema de la Policía Nacional, lo que tiene que ver con todas las garantías constitucionales de la gente. Es necesario que también logremos unas buenas relaciones con medio ambiente para el asunto de la protección del medio ambiente, con los funcionarios públicos, porque el defensor le puede investigar cualquier institución pública de cualquier denuncia que se haga de acto de corrupción.
podemos también, y hasta lo podemos hacer trabajos comunes con la Secretaría de Educación, porque una de las funciones principales de la Defensoría del Pueblo es la difusión y la educación sobre derechos humanos para que la gente asuma sus derechos y la gente pueda empoderarse y plantear sus derechos. Eso sería una práctica importante, porque si la gente no entiende el problema y no lo asume, entonces es difícil que tú puedas lograr hacer una buena Defensoría del Pueblo. Don Virgilio, es importante que este tipo de exposición, usted y todos los demás que aspiren, pues la sigan desarrollando a través de todos los medios de comunicación y hasta de las redes sociales, porque llegó un momento aquí en el país en el que se confundió el perfil de esa posición y se llegó a pensar que de lo que se requería era de un filántropo, y no es así, sino de un conocedor de la ley y de los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos, tomando en cuenta que vivimos en un estado debidamente organizado. Yo le agregaría dos cosas más, no solamente conocedor de la ley y que no sea filántropo, nada de eso. Yo le agregaría, si todo eso es lo que tú dices, más que tenga una alta sensibilidad social y que le jueguen los problemas a la gente para asumirlo como suyo y que se la juegue toda y que tenga también la decisión firme de llevar los actos hasta donde debe llevarse, como hasta donde la ley lo permite y la Defensoría del Pueblo lo permite. Don Virgilio, si usted tuviera la oportunidad, si usted tuviera la oportunidad de sentarse con el nuevo presidente de la República, Luis Abinader, a partir del próximo domingo, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Si usted tuviera la oportunidad de conversar con Luis Abinader, presidente de la República, a partir ya del próximo domingo, de manera formal, sobre las medidas o las reformas que necesita la Policía Nacional, y él le preguntase, don Virgilio, hágame dos propuestas, ¿cuáles fueran esas dos propuestas para fortalecer la Policía Nacional en la República Dominicana? La primera es que una parte es interna y otra hacia afuera. Yo creo que una de esas medidas la está tomando, que es el aumento del salario y dignificar el salario de policía, que llevaría junto también incluir los policías en los planes de vivienda, los planes de asistencia social y la garantía del policía que si fallece o pasa cualquier problema, los hijos de él puedan continuar estudiando y tener una vivienda donde puedan morar y vivir. El policía que se la juega todos los días en la vida. Y lo segundo es que una reforma policial conlleva obligatoriamente que toda la población se discuta qué policía necesitamos, qué policía queremos, cuáles deben ser las condiciones que el policía debe tener, quién debe recomendar a un policía, cuál es la vigilancia que vamos a tener, cómo es el seguimiento que vamos a tener ese policía. Y hay que incluir a los propios policías que discutan su situación, porque no solamente esto es un problema de técnico ni de que gente que sabe mucho. Recuérdate que a veces en la vida hay gente que hace propuestas importantes y son parte del pueblo. Y el caso más interesante me pasó a mí en educación, cuando el plan decenal, que vinieron doctores, magísteres, decían cuánto, de todo lo non plus ultra, de todo, ¿verdad? Y quien dijo después que vio una explicación, pero educar es enseñar a vivir mejor, fue un padre de familia. Y entonces ese fue el lema del plan decenal: educar es enseñar a vivir mejor. Así mismo, nosotros debemos poner a todas las universidades, a todas las academias, a todas las escuelas, a todas las iglesias, a todos los grupos organizados de este país, a todos los gremios que opinemos de la policía, porque la policía es el que debe ser, en el clímax de su accionar, debe ser la prevención del delito, pero en que si se comete un delito, un crimen, la función del policía es garantizar la mayor cantidad de pruebas posible para que la persona imputada sea condenado debidamente. El defensor el defensor del pueblo no solamente tiene que velar por los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, sino que tiene un gran reto y una gran responsabilidad de defender a los ciudadanos en todos los sentidos, en lo amplio de la palabra. Entonces, yo quisiera solamente leerle estas declaraciones para que usted nos dé su opinión,
pero ya desde el punto de vista como si usted fuese hoy el defensor del pueblo de la República Dominicana. La Nueva Victoria es un gallinero y un triple negocio corrupto. Roberto Santana Sánchez. ¿Qué le parece? Bueno, yo lo que pienso es que hay que hacer una investigación de este caso. Yo no he ido a la Nueva Victoria. Yo pienso que hay que investigar, mandar un equipo de gente que sepa de esto, que sepa primero de cuál es la cárcel moderna, qué cosas tiene, cómo está distribuido, cuál fue el costo, dónde se hizo. Todo ese, si no hay una investigación seria y profunda de la situación, no podemos emitir un juicio. Y yo pienso que si Roberto dijo eso, él tendrá sus razones que yo respeto, pero yo no me atrevo a decirlo porque no tengo las informaciones a mano para poder hablar sobre eso. Ese gancho, Dionisio, don Virgilio está preparado para asumir el cargo y ese gancho. Adelante, Julio Alberto. No, pero mira, a mí me gusta yo que le iba a así. preguntar, Virgilio, si podemos tener algún país de referencia donde la figura del defensor del pueblo sea bien valorada. Porque yo recuerdo que cuando eso se creó aquí en la Constitución del año 2010, fue seriamente cuestionada esa figura jurídica. Y sigue siendo seriamente cuestionada. Porque por eso uno Señores, lo que pasa es que ya tenemos que irnos para Noruega, no podemos buscar. No, pero yo puedo decir Inglaterra. También. Pero que allá funciona todo, allá. No, pero vamos a buscarlo de Centroamérica, de América. Pero Centroamérica todavía donde más experiencia puede haber es en algunos países como Costa Rica. Pero oye lo que te quiero decir. Porque lo que pasa es que todo tú evalúas por los frutos que da. Recuérdate que hasta la misma Biblia dice, por los frutos lo conoceréis. Si los frutos que ha dado la Defensoría del Pueblo hasta ahora no han sido satisfactorios, entonces la gente no va a estar de acuerdo con eso y no entiende este tipo de cosas. Claro. Lo que nosotros veíamos de doña Zoila, que tiraba unos discursos muy emotivos, y a esto decía que va a ser que es muy pulcra, pero no hubo nunca, ustedes nunca vieron en la defensa de Miranda, don Virgilio, pronunciarse la Defensoría del Pueblo. Don Virgilio, y usted entiende que tanto doña Zoila como la Defensoría del Pueblo recibieron la atención y los recursos del Estado para hacer el trabajo que necesita el pueblo dominicano. No, yo pienso que la pusieron para lo que ella hizo. Nada. Cumplir compromisos de otro tipo. Es muy duro, es muy duro. Doña Zoila es una persona querida, pero fíjese que... Querida por mí también. Perdón, pero querida por mí, pero ellos sabían que ella no podía hacer gran cosa, por Dios. La vimos gritando en los medios de comunicación que hasta el propio vehículo se lo habían robado y se lo habían llevado para Haití. Es un país así. Sí, es un país que tiene problemas, pero todos, si no entendemos todo, que cada quien debe hacer lo que le corresponde, lo que le toca a cada quien, entonces no vamos para ningún lado. Y la calidad que tú tienes para decir al otro que no está caminando bien, que tú trates de caminar bien. Yo lo que pienso es que a los responsables, es decir, a la clase política, no le ha interesado de que real y efectivamente esta institución ejerza su rol. Es verdad que hizo falta más entusiasmo, más entrega, más creatividad, más energía, como lo dice usted, lo comparto, pero tampoco hay una cultura de parte de la clase política nuestra para querer impulsar que realmente esto funcione. Y ojalá que a usted se le dé la oportunidad y que además de su experiencia y sus energías haya una voluntad, porque inclusive sin presupuesto usted no podrá trabajar. Y bueno, pero lo que dice Virgilio también, porque tú sumándote a las causas sociales, tú no necesitas ser millonario para sumarte a las causas sociales. Para irte a quemar una goma para un parque nacional, o irte a paralizar una construcción ilegal en un sitio. Tú no necesitas ser... Eso es lo que tiene que ser un activista social. Perdón, muchachos, vamos a entrar en la entrevista. ¿Tiene Virgilio Almanzar alguna perspectiva o algún perfil para el nuevo Procurador General de la República? Porque va a trabajar de la mano de usted, el defensor. Buena pregunta. A mí me gustaría un procurador o una procuradora general de la República que sea una persona lo más independiente posible, porque no hay nadie independiente totalmente. Una persona honesta, seria y que tenga los
las energías necesarias para actuar como debe actuar un procurador general de la República, con la mano de seda para lo que tiene que ser y con la dureza de una mano de hierro cuando hay que hacer. Y que la gente se sienta identificado con el procurador de la República, porque el Ministerio Público es el representante de los derechos de la ciudadanía, es el que representa a la ciudadanía en todos los hechos y es el que tiene que tener la voz cantante y es el que ejecuta la acción y lleva a la justicia a los que violan todo eso con las acusaciones y las pruebas necesarias para que se condene a la persona que se le imputa. Bueno, yo creo que, pues entonces, yo creo que ya hemos agotado, ¿verdad? Una agenda temática importante con Virgilio. Le deseamos suerte. Búsquese su padrino para que lo apoyen, porque después todo se va a caer. Tiene que hablar con la gente de PRM. ¿Cómo va a ser? Y es así, es así. Pero que tiene que hacer su lobby, tiene que seguir, hay que gestionarlo. Pero déjame decirte algo. Hay que gestionarlo, Dionisio. Déjame decirte algo. ¿Tú no quieres que él sea? Ya. Yo tengo buenas relaciones con todos los partidos. Y quiero tenerlo con todos los grupos sociales. Usted está frío con el cambio, está frío con el cambio, está frío con el cambio. Con el cambio, si está frío. Y con lo que van a salir también. Don Virgilio, nos quedan unos segunditos, pero quisiéramos saber, ¿ya las evaluaciones concluyeron por la actual gestión de la Cámara de Diputados? No, ellos iban a someter en este periodo la Defensoría del Pueblo, pero no se pudo, pero parece ser que ellos tenían ya la terna hecha, que le iban a llevar al Senado para que el Senado lo eligiera. Sí, pero eso es lo que me han dicho, pero no tengo esa prueba, pero no sé si la evaluación la terminaron. Yo lo sé que el responsable de la comisión, que es el doctor Plutarco, el diputado de Romana, dijo que no se iba a elegir ahora y que va a continuar con la nueva legislación. Gracias, don Virgilio. Le deseamos. Yo quiero decirle algo a ustedes. Cuando ustedes quieran tener una opinión de nosotros, un comentario de nosotros sobre cualquier situación, por favor me llaman, que yo estoy presto para ustedes las 24 horas. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acceder a nosotros. Señores, así es. Tiempo a concluir. Dionisio, espérate, en el minuto que falta para concluir, ya se escogió no nos queda un minuto, ¿no? No nos quedan minutos. Como vocero de la bancada del PLD en la Cámara. ¿A quién? A Gustavo Sánchez. Esa es la sangre nueva. Es la sangre no es sangre nueva, no. Nos vemos, ni es señal de renovación. Mañana, muchas gracias. 4 a 6, aquí estaremos. Gracias por ustedes siempre en su programa. Un honor, don Gracias, muy amable.